Bueno, en este video vamos a explicar un poco la teoría que hay detrás de las leyes de Newton y detrás del tema de trabajo y energía. Para comenzar, vamos a hablar rápidamente sobre las leyes de Newton. Ya ustedes tienen un material a la mano que se les pasó, donde se les explica básicamente en qué consisten esas tres leyes. Entonces, tomando un poco de ese material, vamos a rápidamente a explicarlo y luego pasaremos a los casos que nos van a interesar y que vamos a tener en la práctica. Como ya sabemos, las leyes de Newton son tres, enumeradas como número uno, ley de inercia; número dos, ley de la fuerza; y número tres, ley de acción y reacción. Sin embargo, Newton empezó su trabajo a partir de la ley de acción y reacción, porque él definía la causa que produce el movimiento como la fuerza. Entonces, toda causa produce un efecto, y por eso es que se dice, que tiene mucha lógica y sentido, de que su primera ley no fue la de inercia, sino la de acción y reacción. De hecho, la ley de inercia ni siquiera era de él. La ley de inercia fue algo que se le ocurrió al señor Galileo Galilei, quien también en su momento estudió el movimiento, pero solamente llegó hasta ahí, porque él estuvo más interesado en el movimiento planetario, en explicar lo que sucedía con los cuerpos celestes, aun cuando no podía salir del planeta, y eh, pues no le dedicó mucho tiempo a esa parte del movimiento bajo las leyes que lo producen, y simplemente se limitó a otras cosas. Bien, entonces en la ley de acción y reacción, básicamente lo que dice es que si aplicamos una fuerza en una dirección sobre un objeto, el objeto debe volver a la misma fuerza pero en sentido opuesto. Para explicar eso tenemos esta pintura que tenemos acá, que se llama El temerario remolcado al dique seco, pintada por el autor inglés Joseph Turner. En esta pintura vemos como un pequeño barco de vapor remolca a un barco más grande, que era un barco de vela. Entonces, en la pintura nosotros no podemos observar movimiento, sin embargo podemos asegurar que hay movimiento, y lo vemos aquí, porque cuando el barco se mueve, el humo ejerce una fuerza sobre el viento, y el viento responde con una fuerza igual pero opuesta, que la que vemos acá con flecha morada. Y entonces, al observar el doblamiento de la columna de fuego o de la columna de humo que sale de la chimenea del barco de vapor, eso es lo que nos indica a nosotros que se está moviendo. Aquí vemos un diagrama de cuerpo libre, donde hemos aislado las fuerzas que están actuando. La fuerza verde, la flecha verde, representa la fuerza de acción, y en sentido opuesto la de reacción. En este caso las fuerzas no se anulan, sino que produce un movimiento. Entonces eso es debido a que no toda la acción se convierte en reacción. Pues si va a haber una reacción, pero habrá un desequilibrio en tanto y cuando pues no es solamente esta fuerza la que está actuando, aquí hay otras fuerzas que actúan. Está la fuerza que está sobre el agua, está la fuerza del motor, la fuerza del viento, en fin. Hay varias fuerzas involucradas aquí, pero nosotros estamos concentrados en estas dos, donde aquí vemos que si el barco se mueve en esta dirección, está produciendo una fuerza sobre el viento, y el viento está devolviendo esta con una intensidad aproximadamente igual a la del barco, pero en sentido opuesto. También, cuando hablamos del viento, también depende de qué tan fuerte esté soplando, de su velocidad. Bien, entonces con esto pues tenemos explicada la ley de acción y reacción. Otra cosa que es muy importante sacar como conclusión de aquí es que la ley de acción y reacción nos dice a nosotros que sobre un cuerpo mínimo actuando a fuerza, mínimo actuando a fuerza, nunca vamos a tener una sola fuerza aislada, porque todas las fuerzas que se aplique tienen una opuesta, una reacción. Bien, a continuación explicaremos con otra imagen, volveremos a explicar la ley de inercia, perdón, la ley de acción y reacción, y comenzaremos a explicar la ley de inercia. Aquí nosotros vemos en esta mesa varios objetos colocados sobre la misma. Vemos acá una fruta, vemos acá una cesta de fruta, algunos platos, etc. Esta es una obra que se llama La Cena de Maús, pintado por el artista italiano Michelangelo Caravaggio. En esta escena, si nos concentramos en lo que ocurre en la mesa,
nosotros vemos lo siguiente: cada uno de estos objetos ejerce una fuerza sobre la mesa o sobre la superficie de la mesa. Esa fuerza es la que nosotros conocemos como el peso. Aquí está. Todo lo que se pare sobre una superficie tiene un peso. La superficie, o sea, la mesa, devuelve una fuerza igual pero en sentido opuesto, como ustedes lo pueden ver acá. Esa fuerza recibe un nombre, se llama fuerza normal. Esta que ustedes ven allí, que está pintada de color morado, y están actuando en la dirección vertical ambas dos. En este caso podemos ver que los cuerpos están en equilibrio. ¿Qué significa que están en equilibrio? Que no se mueven en la dirección vertical. Y como están en equilibrio, eso significa que esta fuerza y esta son iguales en magnitud, pero tienen sentido opuesto, lo que hace que las dos se cancelen, por lo tanto no hay movimiento. Recuerden que el movimiento es producido por una fuerza, o mejor dicho, por una sumatoria de fuerzas. Entonces acá la ley de acción y reacción nos sugiere que para esta acción, peso, existe una reacción normal o fuerza normal. Y la ley de inercia establece que si un cuerpo o sobre un cuerpo actúan varias fuerzas, pero estos cuerpos no se mueven, entonces pues así van a permanecer, pues su estado de movimiento va a ser estar en reposo. Bien, entonces la ley de inercia se divide en dos partes. En esta parte donde la sumatoria de fuerzas es igual a 0 y el objeto no se mueve. La otra parte, antes de continuar con esto que vemos acá siempre va a ocurrir. Siempre que un objeto ejerza un peso sobre una superficie, la superficie devolverá una fuerza similar a la que se le aplica para el sentido compuesto, el sentido contrario, perdón. Y otra cosa que debemos tener bien en claro es que esta fuerza se le llama normal porque esta fuerza siempre es perpendicular a la superficie, siempre. No se nos olvide este detalle porque lo vamos a utilizar más adelante. Esta fuerza siempre es perpendicular a la superficie, y en geometría decir perpendicular o decir normal es lo mismo, son sinónimos. Es decir que las dos líneas, la línea de la mesa y la línea que representa la fuerza esta, son perpendiculares. Bien, pasemos entonces a la otra parte de la ley de inercia, que es esta, donde podemos observar en este cuadro que se llama Cortejo de Trineo Florido, pintada por la artista, esta creo que es alemana, Sibyl Kaufmann-Bezola, donde vemos un niñito que está moviendo un trineo con otros tres niñitos montados. En este caso, el sistema, que son todos ellos, se mueven con velocidad constante. Eso quiere decir que todas las fuerzas que se están aplicando, igualmente al sumarlas se anulan, y por lo tanto pues no hay, la fuerza neta es cero. Y ustedes pueden decir, hay movimiento, sí hay movimiento, pero con velocidad constante. Más adelante veremos que velocidad constante es sinónimo de decir que sumatoria de fuerzas es igual a cero. Aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre para esta situación, donde tenemos la fuerza 1, que es la fuerza que está pintada en color carne, digamos, color crema, esta. La fuerza 2, que es la que está pintada en rojo, esta de aquí. La fuerza de roce, al contrario, la fuerza de roce es una fuerza que se debe al rozamiento entre el objeto que se mueve y la superficie donde se está moviendo, y siempre va a apuntar en dirección contraria al movimiento. Bien, pasemos a explicar ahora, aquí dice la ley de inercia, la segunda parte. Pasemos a explicar ahora rápidamente la tercera ley de Newton o ley de la fuerza. Entonces, aquí podemos observar un cuadro pintado por el señor Giovanni Domenico Tiepolo, italiano también, si mal no recuerdo. Se llama El desfile de caballos de Troya dentro de Troya. Aquí vemos a un grupo de gente que está, uno por un lado empujando y otro por el otro lado alando o tirando, como también se le suele decir. Entonces aquí todas esas fuerzas están siendo aplicadas para mover ese caballo. Entonces fíjense que aquí tenemos varias fuerzas aplicadas. Tenemos esta fuerza aplicada sin ángulo hacia arriba. Tenemos esta fuerza que sería la fuerza de roce, que se opone al movimiento del caballo. Tenemos esta otra fuerza aplicada también en ángulo, que es el tirón que está dando esta gente. Y tenemos la normal, ya que este caballito se está moviendo sobre la superficie del suelo, ejerce una fuerza sobre el suelo. Por lo tanto, el suelo reaccionará con una fuerza normal opuesta hacia arriba.
Entonces, fíjense que hay fuerzas que podemos aplicar en sentido diagonal, como tenemos esta, y esta otra así. La descomposición de las fuerzas nos muestra esto. Aquí tenemos las tres fuerzas aplicadas. Fíjense que todas las fuerzas las estamos partiendo desde el mismo punto de aplicación, que es el origen de coordenadas. Entonces tenemos esta flecha de acá que viene siendo la fuerza del tirón que hacen estos. La flecha azul es la fuerza de empuje que hacen estos, las cuales se descomponen en su componente horizontal y vertical. Ustedes pueden ver la fuerza del empujón también se descompone. Tenemos la fuerza normal verticalmente hacia arriba, el peso verticalmente hacia abajo y la fuerza de roce. Estas dos fuerzas normalmente se van a anular, por lo tanto verticalmente no hay movimiento, evidentemente lo vemos aquí. En el eje X sí que hay movimiento, entonces tenemos que considerar la fuerza que va por aquí, la componente horizontal de la fuerza azul, la componente horizontal de la fuerza roja y la componente horizontal de la fuerza de roce. Y aquí entonces hacemos lo siguiente: descomponemos en sus componentes vertical y horizontal todo lo que está ocurriendo con las fuerzas aplicadas. Esto es otra cosa que vamos a ver más adelante y que también lo vamos a utilizar para descomponer las fuerzas y aplicar las fuerzas pues por componente horizontal y por componente vertical. Aquí tenemos entonces la ley de fuerza, donde la conclusión a la que llegó Newton básicamente es que la fuerza es el producto de la masa del objeto por su aceleración. La fuerza se mide en unidades internacionales de esta manera: kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, y eso lo llamamos nosotros Newton, lo denotamos con la letra N mayúscula. Bien, nosotros en nuestra práctica, esto ya es lo básico que necesitamos saber para las leyes de Newton. Nosotros en nuestra práctica vamos a estudiar el plano inclinado. Básicamente vamos a estudiar dos casos. El primer caso es cuando tenemos un objeto que se desliza sobre el plano inclinado a causa de su peso. Entonces aquí tenemos nuestro plano inclinado. Esto es una rampa. En la rampa se encuentra un objeto de masa M. Las fuerzas que están actuando sobre este bloque son el peso, como ustedes lo pueden ver aquí, apoyando verticalmente hacia abajo. La normal, recuerden que esta normal se opone a la parte del peso que va en esta línea en vertical. Tenemos la fuerza de rozamiento debido al contacto que hay entre la masa y la superficie del plano. Aquí estamos diciendo que peso es igual a P y es igual a masa multiplicado por gravedad, de acuerdo con la segunda ley de Newton. La rampa forma acá un ángulo θ con la horizontal. Nosotros lo que vamos a hacer es hacer un diagrama de cuerpo libre de esta situación. El diagrama de cuerpo libre en este caso lo vamos a hacer de tal manera que el eje horizontal o eje X esté paralelo al plano, es decir, que el eje X va a estar inclinado y el eje Y así, en esta dirección. Acá lo tenemos, acá tenemos eje X, eje Y. Fíjense que el eje X paralelo al plano, ¿no? Es decir, inclinado. Acá nosotros vamos a ver que nuestro peso, este de aquí, que es este, se va a descomponer en una componente PX que está a lo largo del eje X y la componente PY que está a lo largo del eje Y. Este ángulo θ es el ángulo θ que vemos aquí. Yo les invito a ustedes a que investiguen por qué este ángulo θ se copia aquí. Es algo que a ustedes les va a tocar investigar. PX, que está aquí, se puede reproducir acá. Entonces aquí tenemos PX, PY y P forman un triángulo rectángulo, donde PY es el cateto adyacente al ángulo θ y PX es el ángulo opuesto a θ. Más adelante veremos de qué nos va a servir eso. Aplicando la descomposición de fuerza, tenemos lo siguiente: sumatoria de fuerzas en X van a ser la componente X del peso, PX, ahí la vemos, menos la fuerza de roce, que va siempre contraria al movimiento, y eso va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque al principio estamos considerando de que este móvil no se desplaza, la masa está allí y está quieta. ¿Cómo la vamos a hacer mover? Ya más adelante se los digo. Entonces fíjense que en este caso, como no hay movimiento, fíjense que PX se mueve hacia la derecha, hacia la dirección de X positiva, y FR se mueve hacia la izquierda en la dirección negativa de X. En la vertical tenemos la normal apuntando en esta dirección hacia arriba y se contrarresta con la componente Y del peso, no con el peso total, sino con la componente Y.
¿De acuerdo? Esto es muy importante que lo entendamos. Porque recuerden que el peso está en ángulo. Se descompone en PX y PY. Y PY está en la línea donde actúa N. Por tanto, N, por la tercera ley de Newton, tiene que ser contraria a PY. Bien, entonces de acá, de esta expresión, FR la pasamos para este lado y nos queda esto. Ahora vamos a hacer lo mismo con la parte en Y. Sumatorio de fuerza en Y está la normal apuntando hacia arriba y el peso en Y apuntando hacia abajo. Igual a 0 porque en este eje tampoco hay movimiento. De acá pasamos PY a este otro lado y nos queda que la normal es igual a PY. Ok, entonces observa lo siguiente. Aquí estoy diciendo que PX es igual a P por seno de θ. Pero como P es igual a M por G, entonces va a ser MG o M por G por seno de θ. ¿De dónde sacamos nosotros esto? ¿De dónde saco yo esto? De acá, de este triángulo rectángulo. Recuerden que se lo dije, ¿no? PX, que está aquí abajo, la puedo trasladar de aquí para acá, está aquí abajo, es el cateto opuesto a θ. Por ser cateto opuesto, pues va con seno. Y P es la hipotenusa. Del mismo modo, decimos que PY es igual a P por coseno de θ. O M por G por coseno de θ. PY, como ustedes pueden ver en el triángulo, es adyacente a PY, a θ, perdón. Es adyacente a θ. Por lo tanto, pues quiere decir que es un cateto adyacente y va con coseno. Del mismo modo, hay una relación entre la fuerza de roce y la fuerza normal, que es esta. F es igual a esta letra Y que se llama μ multiplicada por la fuerza normal, donde μ es el coeficiente de roce o de rozamiento, y eso depende del material del que esté hecho el plano. Ahora, ¿por qué hay una relación entre FR y N? Porque recuerden que N es una fuerza producida por la superficie y FR también está asociada a la superficie. Recuerden que FR va a ser mayor o menor en tanto y cuando sea diferente el material del que esté hecho este. Entonces, como FR y N son o están relacionados con la superficie, ellas dos están conectadas de esta manera. Ok, entonces fíjense, aquí va a venir otra cosa que no la voy a explicar yo aquí, se la voy a dejar a ustedes para que ustedes la hagan. Es muy sencillo hacerlo usando todo esto que tenemos aquí. Todo esto que tenemos aquí lo vamos a utilizar y lo vamos a combinar para llegar a esto. A esto que está acá. μ igual a tangente de θ. De donde si despejamos θ, eso va a ser igual a tangente a la menos 1 de μ. Ahora bien, existen tablas donde aparece el valor de μ en función a algunos materiales. Incluso hay en función del material rebalando sobre otro material. Entonces, si yo conozco cuánto vale μ, puedo calcular el ángulo mínimo para el cual este se mantiene estático. Si yo sé cuánto vale el ángulo máximo o mínimo que mantiene esta masa estática, ya yo sé que a partir de un ángulo superior a ese, este debería empezar a moverse. ¿De acuerdo? Esa es una consecuencia importante y que la vamos a utilizar. Bien, vamos ahora con el siguiente caso. Segundo caso, objeto que se desliza sobre el plano a causa de una fuerza externa. Entonces, aquí tenemos de nuevo nuestro plano inclinado, nuestra masa, con todas las fuerzas que están actuando, pero ahora estamos añadiendo una fuerza externa. Esta fuerza externa pueden ser dos cosas: una cuerda atada aquí, que puede pasar por una polea, y que acá puede estar atada a otra masa que al liberarla, pues el peso que cae hacia abajo hace que esto se mueva hacia arriba. O simplemente que con nuestra mano tomemos por acá la cuerda, alemos y la hagamos subir. O que por este lado empujemos hacia arriba. Cualquiera de las tres opciones es válida. Bien, entonces la idea es que estamos aplicando una fuerza externa. Bien, entonces, sin embargo, yo puedo aplicar aquí una fuerza externa, ¿verdad? Y esto no moverlo. Y eso es clave para entender lo que vamos a hacer. Bien, entonces aquí tenemos el diagrama del cuerpo libre, donde está todo idéntico al caso anterior, pero ahora estamos añadiendo esta fuerza externa. Aquí tenemos que hacer una salvedad. Fíjense, la F externa se está aplicando en la dirección negativa de X. Sin embargo, a la hora de hacer esto, fíjense, fíjense que la estoy tomando como positiva, mientras que PX y FR son negativas. ¿Y esto por qué? Bueno, entonces esto es algo que no podemos olvidar, tenemos que tenerlo en cuenta. Cuando nosotros estamos aplicando una fuerza para hacer que un objeto se mueva,
todas aquellas fuerzas que estén a favor del movimiento las consideraremos positivas. Así están apuntando en la dirección negativa de X como aquí. Como está a favor del movimiento, esta F externa la vamos a considerar positiva acá. Y PX y FR, como están en sentido opuesto al movimiento, entonces serán negativas por las vemos acá. Y lo consideramos igual a 0. De aquí despejamos F externa y eso va a ser igual a PX más FR. Si conozco como dato la masa, la gravedad, que obviamente la conozco, tita, y el coeficiente de rozamiento, yo puedo hallar esto, sumar aquí y obtener la fuerza externa mínima que se requiere para empujar esto y que aún no se mueva. Entonces, si yo puedo calcular esa fuerza mínima, yo puedo decir, bueno, a partir de esta fuerza, si la aumento un poco más de este valor, este objeto debería empezar a moverse. ¿De acuerdo? Entonces, eso es otra de las cosas que nosotros vamos a hacer en la práctica. Bien, por el momento vamos a darle fin a esta parte del video. Vamos a continuar en una parte 2 con el tema de trabajo. Aquí me faltó colocar que la sumatoria de fuerzas en Y también la vamos a calcular igual que en el caso anterior, y también vamos a utilizar esto, también lo vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Entonces paremos por ahora este video aquí y hagamos una segunda parte en el cual hablaremos ahora del tema de trabajo y energía.